Inicié grabación, esta vez no se me olvidó, así que continúo. Entonces, el trazado en planta, el trazado dinámico de este camino o carretera que vamos a diseñar, se basa en los 7 puntos que están ahí indicados. Primero, debemos definir la categoría de la ruta, indicar si es que es una carretera o un camino, y luego indicar si es autopista, autorruta, primario, colector, local o de desarrollo, ¿ya? Indicar la categoría de la ruta. Y esa categoría de la ruta la vamos a cruzar con la topografía del área, la geomorfología, si el lugar es ondulado, montañoso o llano, y en base a ello, con esos dos datos cruzados, vamos a definir una velocidad de proyecto. Con esta velocidad de proyecto tenemos definidos como mínimo todos los parámetros rectos y curvos que tiene el eje en planta de este camino o carretera. Luego, la B85 es la que me permite calcular la velocidad específica mínima con la cual voy a diseñar las curvas. Había mostrado un ejemplo recién que para 70 kilómetros por hora, dependía de la longitud de la recta, si es que lo mayoraba en 10 o 20 kilómetros por hora esta B85 respecto de la velocidad de proyecto. O cuando tengo curvas muy cercanas unas de otras, los radios son dependientes respecto del radio anterior. Por lo tanto, también tenemos parametrizado este concepto de la B85 para curvas horizontales después de rectas muy largas o rectas muy cortas. Una vez que tenemos definidos los parámetros dinámicos, la velocidad de proyecto y la B85, nosotros comenzamos la verificación de la seguridad y comodidad de la ruta, que queda representada por el concepto de la visibilidad de parada a través de la B asterisco. Y además debemos generar que este trazado en planta, que en este instante te dé el tiempo, en esta primera mitad de la cátedra, vamos a aprender primero el trazado en planta. Pero además, cuando estén diseñando, una vez que aprendan también el diseño en alzado, ambos parámetros, la planta y el alzado, se diseñan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el camino o carretera es un elemento tridimensional que está definido por la planta, está definido por el alzado y la sección transversal. Tiene 3 componentes que definen la tridimensionalidad de este camino o carretera. Coordinación con el alzado, o sea, la velocidad de proyecto que estamos definiendo en planta debe ser coherente con la velocidad de proyecto que va a tener la componente altimétrica de este camino o carretera. Y finalmente, los costos de construcción, operación, conservación. ¿Ya? Una vez que ya tenemos el diseño, también tenemos que ver cuánto cuesta construirlo y qué significa operarlo y conservarlo, ya este camino o carretera. Y aquí indica lo que había señalado. Todos estos elementos deben conjugarse de manera tal que el trazado resultante sea el más seguro y económico, en armonía con los contornos naturales y al mismo tiempo adecuado a la categoría según clasificación funcional para el diseño, el análisis de entorno, el medio ambiente, el territorio, cruzado, que son las variables blandas, como señalé en algún instante, cruzado con las variables duras, que serían las variables de ingeniería, tránsito, velocidades, etc. El alineamiento horizontal deberá proporcionar en todo el trazado, ojo, a lo menos la distancia mínima de visibilidad de parada. Es decir, la ruta debe tener a lo largo de todo el trazado visibilidad de parada. Se puede agregar visibilidad de adelantamiento, eso lo veremos más adelante. Se puede adelantar en las rutas, la ley de tránsito lo permite, pero como mínimo la ruta debe tener visibilidad de parada en todo el trazado. La definición de este camino a carretera, si ustedes recuerdan el primer plano que mostré a modo conceptual, este plano está configurado primero por alineamientos rectos horizontales, que son los cuales definen el corredor en el que se desarrollará este camino carretera. Ya estos alineamientos horizontales van a ser enlazados por curvas circulares. Todo este contexto de elementos rectos y elementos curvos
nosotros le vamos a denominar en proyectos viales como alineamiento horizontal, ¿ya? Las líneas rectas más las líneas curvas van a constituir el alineamiento horizontal, porque estamos sobre el plano horizontal, en planta. Recuerden que en planta es la proyección horizontal de un elemento en 3D. Entonces, estos alineamientos rectos, estas líneas rectas que definen el corredor en el cual se va a desarrollar el eje del camino o carretera, tiene longitudes máximas en recta. Es decir, no podría hacer lo que en algún instante le mostré, por ejemplo, unir el punto A y el punto B con una recta, no sé, de 20 kilómetros de longitud, por decir algo. Entre A y B hay 20 kilómetros de distancia en línea recta, no podría generar una línea recta de 20 kilómetros de longitud. Eso no se puede. La norma me dice que hay longitudes máximas en recta. Y esta longitud máxima en recta se va a definir en base a la velocidad de proyecto. Ya apareció este parámetro rector, la velocidad de proyecto. Entonces, la longitud máxima en recta que podríamos tener, por ejemplo, para un camino de 70 kilómetros por hora de velocidad de proyecto, sería 20 por 70, que corresponde a 1400. ¿A 1400 qué? Aquí en esta fórmula, que faltó indicar y se ha reiterado a la gente del manual de carreteras, que aquí debería ir un valor absoluto, la función valor absoluto, a modo de poder eliminar la unidad de manera clara, matemática. Ya nosotros los ingenieros, nosotras las ingenieras, nos gusta ver la matemática clara. Y para poder generar que metros sea igual a kilómetros por hora, hay que aplicar la función valor absoluto. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a hacer, 20 lo multiplican por la velocidad de proyecto y eso le va a dar un resultado en metros. 20 por 70 son 1400, es decir, para una ruta de velocidad de proyecto 20 kilómetros por hora, ninguna recta puede tener más de 1400 metros. ¿Ya? Ese es el primer parámetro que vamos a limitar la longitud de recta. Dentro de lo posible, pues dice, se procurará evitar. No dice se debe evitar, se procurará evitar. O sea, es a nivel de recomendación. En caminos bidireccionales de dos pistas, a diferencia de lo que ocurre en carreteras unidireccionales, la necesidad de proveer secciones con visibilidad para adelantar justifica una mayor utilización de rectas importantes. Es decir, en las dobles calzadas, que tenemos, cada calzada tiene su dirección única, o va de ida o va de vuelta, todas las pistas, ¿ya? Usted no requiere de mucho concepto de adelantamiento porque no tiene la siguiente dificultad. Cuando usted va a adelantar, la maniobra de adelantamiento como la describe ley de tránsito es que usted va a adelantar a un vehículo que va más despacio que la velocidad señalizada. Eso es lo que dice la ley de tránsito. Es decir, si está señalizado para 60 y este vehículo va a 60 y usted adelanta a 70, está claramente infringiendo la ley de tránsito. ¿Ya? El modelo de diseño, tal como les dije en la clase anterior, está formulado para quienes cumplen la ley de tránsito. ¿Ya? Entonces, la maniobra de adelantamiento solamente se calcula en caminos bidireccionales, que es cuando tenemos un vehículo que quiere adelantar a otro y puede aparecer un vehículo en dirección contraria. En las carreteras de doble calzada esto no ocurre, pues todos los vehículos en cada calzada van en la misma dirección. Entonces, ¿ya? Entonces, en los caminos bidireccionales, este es un caso genérico, pero en los caminos bidireccionales deberíamos tener rectas bastante largas. Sin embargo, con rectas comprendidas entre 8 veces y 10 veces la velocidad de proyecto, que estén enlazadas por curvas cuya velocidad específica sea mayor o igual que la V85, fíjense que aparece la velocidad de proyecto y la V85, en base a ese cálculo podríamos dejar rectas más cortas que la 20 veces la velocidad de proyecto. O sea, con eso podríamos cubrir la necesidad de adelantamiento. Eso es lo que está indicando esta normativa. ¿Ya? Dependiendo de las rectas, de las curvas, yo puedo definir rectas entre 8, 10 o 20 veces la velocidad de proyecto.
Por lo tanto, antes de dibujar, tenemos que calcular. Antes de ponernos a dibujar, hay que calcular algunas cosas para poder generar alineamientos que estén en consonancia con la normativa que estamos estudiando. También tenemos que definir longitudes mínimas en recta. ¿Ya? O sea, la recta que queda entre curvas también va a tener una longitud mínima y va a depender de la situación en la que estemos proyectando su valor. Cuando tengamos curvas en S, las curvas en S son las curvas y contracurvas, es decir, tengo una curva a la derecha y después tengo una curva a la izquierda y después una curva a la derecha. Cuando se da aquella situación, como la que mostraba aquí en Torres del Paine, por ejemplo, aquí tengo una curva que va hacia la izquierda, después una curva a la derecha, después una curva a la izquierda. Ese es el concepto de curvas en S. Y la longitud de recta que habla es la que está entre curvas. ¿Ya? Esa recta que está entre curvas es la que estamos determinando. Cuando tengamos curvas en S, si estamos hablando de un proyecto de un trazado nuevo, recuerden que los trazados nuevos es cuando diseñamos un camino o carretera donde no había ninguna obra vial antes, debe existir coincidencia entre el término de la clotoide de la primera curva y el inicio de la clotoide de la segunda curva. Es decir, lo que está diciendo conceptualmente, todavía no hemos visto lo que es una clotoide, está diciendo que cuando tenga un trazado nuevo, el final de la curva, de la primera curva, debe coincidir con el inicio de la curva que continúa. Es decir, en esta situación de curva a la izquierda y de curva hacia la derecha, ¿ya? Esta recta en un trazado nuevo no debería existir. Debería coincidir el principio con el final de la curva. Cuando tengamos una recuperación o cambio de estándar, ya que es cuando generamos una modificación a un camino existente, no un trazado nuevo, sino que un camino existente, o le subimos la velocidad de proyecto, la ampliamos a doble calzada, o actualizamos el camino o carretera a la norma de hoy, ya la longitud máxima está determinada por el 8% de la suma de las clotoides. O sea, también me entrega un valor en base a los parámetros de curvatura que yo estoy proyectando. Vamos a ver más adelante qué es una clotoide, pero es parte de una curva. Y podemos generar tramos intermedios de mayor longitud, lo cual queda definido por la tabla 3203 1A, que es la que está aquí en pantalla, donde para cada velocidad de proyecto me asigna una longitud de recta y además está definido por 1,4 veces la velocidad de proyecto. O sea, me parametriza bastante conveniente, ¿ya? Todo lo que yo voy a trazar como corredores. O sea, para poder generar esto, primero debo calcular cuál es la longitud máxima en recta. O sea, primero calcular las longitudes máximas en rectas antes de definir el trazado. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de este curso ustedes van a poder calcular esto, van a poder generar estos alineamientos rectos horizontales, ¿ya? Calcular las curvas, definir un eje completo. Con esto van a quedar capacitados para aquello. Cuando tengamos curvas en el mismo sentido, es decir, tenemos una curva a la derecha y después otra curva a la derecha, también me indican cuáles son las longitudes mínimas en recta, o la recta mínima que debe haber entre curvas. Por ejemplo, para la velocidad de 70 km por hora, cuando estoy en un terreno llano y ondulado, la recta mínima es de 195 metros, como deseable, como el valor óptimo por normativa. Pero si tengo muy poco espacio disponible, podría achicar ese valor a 98. Si ustedes se fijan, dice, los valores indicados corresponden a deseables y mínimos. El primer valor es el deseable, slash, el valor mínimo que es 98. Entonces, bajo ese contexto de cálculo de líneas rectas que se intersectan, vamos a calcular ahora las curvas circulares que permiten que un vehículo quepa en velocidad en la curva sin salirse de su pista de circulación, es decir, que mantenga la estabilidad transversal. Y reitero, eso es en base al radio. El radio, no olvidar, estimadas, estimados,
que el radio es el parámetro dinámico que me permite calcular la estabilidad para el vehículo, en este caso hay la esfera, o el vehículo que está aquí circulando en una curva. Ese radio que viene del cálculo de estas ecuaciones de equilibrio dinámico, ese radio que es función de la velocidad al cuadrado del peralte y la fricción transversal, es el parámetro dinámico que nosotros vamos a reemplazar en esta figura geométrica. O sea, lo primero es calcular el radio dinámico. Luego, con ese de que calculamos ese radio dinámico, nosotros comenzamos a definir nuestro proyecto geométricamente. Lo primero que aparece es los alineamientos rectos, las líneas rectas horizontales, la cual viene con este rumbo, con esta dirección, y luego cambiamos con un viraje a la izquierda en esa dirección. Esto de izquierda y derecha se va a definir siempre en función del sentido de avance de kilometraje. Aquí tengo el kilómetro 5 y de aquí en adelante el kilómetro lo vamos a eliminar y vamos a hablar de la distancia métrica o la distancia en metros. Para el diseño de caminos y carreteras interurbanos se utiliza la unidad de medida primordial o básica, el metro. Por lo tanto, cuando hablemos del kilómetro 5, ya no va a ser más el kilómetro 5. Ahora voy a hablar del DM, la distancia en metros o distancia métrica. Aquí es el DM 5000, es decir, estoy a 5000 metros desde el inicio del proyecto. Distancia en metros desde el inicio, 5000 metros. Sigo avanzando, DM 5100, sigo avanzando, DM 5200, sigo avanzando, DM 5300, 5400, etc. Es decir, va avanzando el kilometraje de proyecto en esa dirección. Por lo tanto, si yo vengo en un vehículo, les voy a hacer una pregunta abierta. Profe, disculpe, no le escuché lo que era el DM. ¿Qué era DM? Distancia en metros, distancia métrica. Vale, profe, gracias. Gracias por la pregunta. Ahora una pregunta abierta a ustedes. Cuando vengo según esta dirección, ¿esta curva es hacia la izquierda o hacia la derecha? Sin perjuicio de lo que diga el texto que está en pantalla. Solo vean la línea de... Dígame, señor. Hacia la izquierda. Exacto. Si usted viene aquí, para poder tomar esta curva, tiene que mover el volante hacia la izquierda. Y la siguiente curva es hacia la derecha. Entonces, izquierda y derecha van a estar definidas siempre según avance de kilometraje. Por ejemplo, si yo estoy avanzando en el kilometraje, el vértice está al lado izquierdo o al lado derecho del eje. Este vértice que estoy mostrando, el vértice N. Lado derecho. Exacto, lado derecho. ¿Ya? Eso es primordial. Lo primero, izquierda-derecha está en función del avance de kilometraje. Y así también adelante y atrás. Es decir, adelante es cuando avanzo en sentido del kilometraje y atrás es cuando me estoy devolviendo o en contrasentido de kilometraje. Eso es lo primero tener claro. Izquierda y derecha, adelante, atrás, basado en el avance del kilometraje o del DM. En adelante voy a seguir hablando del DM. Entonces ya quedamos definidos que esta curva es hacia la izquierda. Esta curva está definida en base al radio dinámico. Recuerden que el radio es la componente dinámica, es la componente que da el equilibrio de fuerzas en la curva. Por lo tanto, ustedes ven ahora, saliéndonos del diseño geométrico de caminos y carreteras, vamos a hablar de geometría. Si ustedes ven, este es un sector circular, ¿ya? Cuyo origen se encuentra en ese punto. Así que aquí podemos aplicar todos los conceptos de geometría que ustedes conocen, como trasladar un ángulo respecto de una perpendicular, las tangentes, las bisectrices, desarrollo de la curva, etc. Entonces los parámetros que nosotros vamos a generar van a ser en base a la identificación de vértices. Y el vértice es la intersección del alineamiento de entrada con el alineamiento de salida. ¿Por qué me refiero a entrada? Porque si yo me paro en este vértice, esta recta viene entrando al vértice y la recta que sigue va saliendo desde el vértice. Entonces también vamos a hablar de la entrada y de la salida.
Entonces vamos a generar un vértice cuando se intersectan estos dos alineamientos rectos. Tengo el vértice n en este caso. El siguiente vértice debería ser vértice n más 1. También la numeración de vértices va creciendo en función del crecimiento del DM de nuestro proyecto, ya para que haya una coherencia respecto a todo lo que se presenta. Estos vértices, al intersectarse, generan dos ángulos. El primero es el ángulo de incidencia, el ángulo alfa. El ángulo de incidencia o ángulo alfa es el ángulo que se mide desde el alineamiento de entrada hacia el alineamiento de salida, según el avance de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha. ¿Ya? Del alineamiento de entrada al alineamiento de salida. Ese es el ángulo de incidencia o ángulo alfa, ángulo característico del vértice. Luego aparece el ángulo omega, que está aquí indicado, que corresponde al ángulo de deflexión en el vértice. Y este ángulo de deflexión en el vértice corresponde justamente al ángulo que subtiende el arco con el cual yo voy a absorber dinámicamente la velocidad. Entonces la geometría aparece de inmediato. Si usted hace este traslado de ángulos con perpendiculares, va a determinar que este omega se replica aquí. El omega que está aquí es el mismo omega que está acá. Ese es el ángulo de deflexión en el vértice. Y se calcula como el valor absoluto del ángulo alfa menos 200 grados centesimales. Y aquí indicarles que para el diseño de caminos y carreteras, la unidad angular es el grado centesimal, es decir, cuando la circunferencia mide 400 grados centesimales. Ya, esa es la unidad de medida angular, grados centesimales. De 0 a 400 grados es la circunferencia completa y media circunferencia correspondería a 200 grados centesimales. Por eso el ángulo omega se calcula como los 200, que correspondería al ángulo extendido, menos el alfa, omega. Con eso lo calculamos. Una fórmula geométrica. Aparece el concepto de la tangente de la curva circular. La tangente de la curva circular corresponde a la distancia que hay desde entre el vértice, el principio de curva, y el vértice y el final de la curva. Y si ustedes se fijan, es el mismo valor, es simétrica. La tangente de entrada es igual a la tangente de salida. Por lo tanto, calculamos solo una tangente y lo hacemos a través de, tal como se calcula una tangente o parte de un segmento de recta dentro de un sector circular, ya son fórmulas de geometría clásica, dice que es el radio por la tangente del ángulo del centro, es decir, del omega, dividido por 2. Eso me entrega el valor de la tangente, y si ustedes lo ven, es claramente eso. Este es el ángulo omega. El ángulo omega medios está relacionado con una tangente. ¿Ya? Por eso es R tangente de omega medios. Aparece luego la bisectriz. La bisectriz, recuerden que es la recta, o el segmento que divide a un ángulo en dos partes iguales. Es decir, esa línea que está ahí. Y la bisectriz que nosotros necesitamos entregar es la distancia que hay entre el vértice y la curva circular. Esa es la bisectriz que vamos a entregar. Ese valor S es la recta que hay entre el vértice y la curva circular. Se calcula a través del radio multiplicado por la secante de omega medios menos 1. O sea, omega medios le calcula secante y al valor de esa secante le resta 1 y después lo multiplica por el radio. El desarrollo, es decir, el perímetro del sector circular, se va a calcular tal como ustedes conocen la típica fórmula de un sector circular, donde multiplicamos pi por r por el ángulo del centro dividido por la mitad de la circunferencia. Pi y 200 son números conocidos, por lo tanto usted lo puede simplificar con esa expresión que está ahí. Esos son los parámetros de geometría pura, ¿ya? De cómo vamos a calcular las rectas y las curvas, las tangentes y las bisectrices.
¿Se comprende, al menos a nivel conceptual? Sí, profe. Y profe, Ok, muchas gracias. Luego, esa es la geometría dinámica, la geometría que se calcula en base al radio, y este radio, recuerden que se calcula en base a la velocidad. Ahora, para poder terminar de tener esta estabilidad transversal, ¿ya? Tenemos que nosotros también simular la tensión de la cuerda que mantiene a la esfera en su trayectoria. Y eso nosotros lo logramos con una inclinación transversal, que es la que permite este equilibrio de fuerzas dinámico. Y esa inclinación transversal en curvas la denominamos el peralte. El peralte o inclinación transversal del camino carretera. Se llama peralte porque uno de los bordes se peralta respecto del otro, o se levanta. Recuerden que peraltar es levantar, ¿ya? Uno de los bordes se peralta respecto del otro. Eso es el peralte, y es el elemento que nos va a permitir mantener al vehículo dentro de su trayectoria en la curva circular. ¿Ya? El peralte se calcula según la lámina 303-303-1A. La voy a mostrar por mientras, no la voy a ocupar, pero para que también vayan viendo el manejo del manual. Me dice que está en 3.203, es decir, en el volumen 3, en el capítulo 200, específicamente en 3.203, que es el trazado en planta. Aquí en el trazado en planta, si ustedes se fijan, también hay varias capturas de pantalla que están en el, o sea, el apunte corresponde a varias capturas de pantalla de la normativa, que obviamente yo se las explico del punto de vista metodológico, cómo se aplica y cuál es el criterio con el cual ustedes lo van a aplicar. Entonces ahí ustedes también pueden profundizar en este capítulo 3.203, además de lo que ya les he dicho en clase, pueden reafirmarlo y además profundizar en el conocimiento. Aquí están las longitudes máximas en recta, longitudes mínimas, lo que acabo de explicar, las curvas circulares. Aquí están definidos los nombres de los parámetros, se los acabo de indicar: bisectriz, tangentes, radio de curvatura, ángulo de deflexión, el ángulo característico, desarrollo, peralte, el ensanche. Bueno, pues siguen avanzando. Si se fijan, aquí ya está enunciada la fórmula que yo les había mostrado del equilibrio de fuerzas. Aquí se utiliza. O sea, en ningún instante dijo de dónde viene la fórmula, sino que dicen que hay equilibrio de fuerzas y esta es la fórmula. Yo les tengo que indicar cuál es el algoritmo de diseño asociado a esto. Este es el gráfico con la imagen con la cual estamos trabajando, que se encuentra en la lámina 3203-301A. Y el peralte se calcula con el gráfico que voy a mostrar a continuación, este gráfico. Con estos gráficos nosotros vamos a calcular los peraltes. Estos gráficos corresponden a la representación de estas expresiones analíticas que están aquí. ¿Ya? O sea, se puede calcular el peralte por una expresión analítica o por el gráfico que está aquí mostrado. Y si ustedes se fijan, ahí está, 3.203-303-1A. Y lo que indicaba nuestro apunte es que el peralte se calcula según la lámina 3.203-303-1A. Es decir, el manual me indica todo lo que tengo que hacer, cómo calcularlo, de dónde saco los valores. El tema es entender el modelo de diseño y aplicar de manera correcta la normativa. Entonces, si ustedes se fijan, ya a modo conceptual, a modo teórico, tengo determinados y calculados todos los parámetros geométricos del eje. Y he calculado solo el eje, la línea central. Todavía me falta definir las pistas, las bermas, los sobreanchos de plataforma, si es que tiene ciclovías, tiene veredas. A partir de este eje comenzamos a generar el resto de la infraestructura vial. Tal como había adelantado recién en el manual, las curvas circulares están indicadas en 3.203.3 del manual de carreteras. Está indicado en el 301 cuáles son los parámetros, ya se los expliqué en detalle, y me indica que los radios mínimos absolutos
en un camino de carretera se calculan con la siguiente expresión. La velocidad de proyecto al cuadrado dividido en 127 veces el peralte máximo más el coeficiente de fricción transversal máximo en pavimento húmedo. Ya, eso es lo que indica la fórmula, que es la fórmula genérica de estabilidad transversal de un móvil moviéndose en curva en planta y en un plano inclinado en sección transversal. Es la misma expresión, pero ahora aquí está indicando que son el radio mínimo. Y fíjense que la velocidad de proyecto, tal como fue definida, es el parámetro rector que me indica los parámetros mínimos que va a tener la ruta. Entonces, si ustedes se fijan matemáticamente, un radio mínimo está directamente relacionado con la velocidad mínima que puede haber en la ruta para el diseño. Y además es inversamente proporcional al peralte máximo y el coeficiente de fricción transversal máximo. Justamente, un máximo en un denominador implica un mínimo al otro lado de la igualdad. Eso es lo que está indicando. Es la misma ecuación, pero ahora generando los parámetros máximos y mínimos. Es decir, los radios mínimos absolutos se calculan con la velocidad de proyecto. Usted aplica esta ecuación, esta expresión analítica y puede determinar cualquier radio para cualquier velocidad. Sin embargo, la normativa me dice que el diseño dinámico de caminos y carreteras lo vamos a considerar desde los 30 km por hora hacia arriba. Es decir, cuando tenga velocidades de proyecto menores que 30 km por hora, yo no considero los conceptos de diseño dinámico y puedo hacer algunas aproximaciones según el espacio disponible. Por lo tanto, esto es válido entre 30 y 120 km por hora. También la norma me dice que las velocidades de proyecto se van a entregar en múltiplos de 10. No vamos a entregar velocidades de proyecto de 43 km por hora o 65 km por hora. No. O es 40, o 50 o 60. No se proyecta con valores intermedios. Puede ser después que las curvas que tienen velocidades específicas tengan valores intermedios, pero la velocidad de proyecto siempre se define en múltiplos de 10. Luego se indica que para carreteras el peralte máximo es 8%. O sea, no podría tener en una carretera una inclinación transversal de 9 o 10% porque eso genera condiciones de inseguridad e inestabilidad para los vehículos. Cuando están dentro de la curva, en particular los vehículos que son muy altos. Y así también en los caminos, el peralte máximo se fija en un 7%. El coeficiente de fricción transversal en pavimento húmedo es el que está aquí tabulado, el cual en la medida que aumento la velocidad, disminuye el coeficiente de fricción transversal. Una pregunta abierta. ¿Por qué creen ustedes que el coeficiente de fricción transversal disminuye mientras más rápido voy? Porque tiene menos adherencia al suelo los neumáticos a más velocidad. Por ahí va, justamente. En la medida que usted aumenta la velocidad, el vehículo tiene mayor resistencia frente al viento. Por lo tanto, el vehículo comienza a despegarse del pavimento. Tener en consideración que un avión despega como a 250 km por hora, 220 km por hora. Fíjense que la velocidad del vehículo está relativamente cercana a esos parámetros. Por lo tanto, el vehículo comienza a despegarse del pavimento y tiene menos fricción con el pavimento en la medida que va más rápido. Y esos son valores que están calculados y tabulados en terreno. Por lo tanto, se aplican directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden reemplazar estos valores en la expresión analítica o lisa y llanamente utilizar lo que está aquí tabulado. Si usted reemplaza los valores que están aquí para 60 km por hora, le va a dar un radio de 120 metros. O para 80 o para 110, le va a dar los valores que están ahí indicados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo defino un camino para 70 km por hora de velocidad de proyecto, ningún radio dentro del trazado puede tener un valor menor a 180 metros. 181, 182, 183, sí. 179, 175 son valores erróneos para 70 km por hora.
Eso indica la velocidad de proyecto. Es decir, me define primero que todo la velocidad de proyecto, la longitud máxima en recta, la longitud mínima en recta y además me parametriza también cuál es el radio mínimo que tengo asociado a la velocidad de proyecto. Por lo tanto, les hago una pregunta a la inversa. Si yo tengo una velocidad de proyecto de 90 kilómetros por hora, ¿podría diseñar una curva de 300 metros de radio? No, porque el mínimo serían 330. Exacto, exacto. Ya, eso es medular en un proyecto vial. Por ejemplo, si les tocase revisar un proyecto vial, lo primero es ver la velocidad de proyecto y usted revisa los radios y ve al tiro si es que está bueno o está malo el proyecto. Solamente con esa diferenciación tan simple como la que acaba de señalar, pero que es medular para que el proyecto esté bueno. ¿Ya? O sea, recordar, velocidad de proyecto implica parámetros mínimos, de ahí hacia arriba todo es correcto. Aparece otra definición que es el desarrollo mínimo que debe tener la curva circular, en particular cuando son radios mínimos, cuando estamos en estos parámetros, cuando tengo velocidad de 70 y mi radio es 180, o en 110 y mi radio es 540. Ya cuando estoy hablando de esos parámetros, yo debo asegurar un desarrollo mínimo para la curva. Y además, cuando tienen deflexiones pequeñas, cuando el ángulo omega es menor a 20 grados centesimales. Ya cuando tengamos ángulos menores que 20 grados centesimales, yo debo asegurar un desarrollo mínimo. ¿Por qué debo asegurar un desarrollo mínimo? Por ejemplo, si el desarrollo de esta curva tuviese 15 metros, ¿cabría un camión con acoplado de 19,1 metros? Sin pensar en que se esté moviendo. No. No cabe, no cabe. Ya. Ahora, justamente eso que fue un ejemplo estático, ahora le vamos a meter velocidad. Usted sabe que mientras más velocidad tiene, me imagino que la mayoría habrá conducido o habrá estado arriba de un vehículo alguna vez, en la medida que mientras más rápido va el móvil y vira, necesita más espacio a mayor velocidad. O sea, si usted vira en una esquina a 20 kilómetros por hora, lo puede hacer muy apegadito al borde de la solera. Pero si ya dobla en esa misma esquina a 40 o 50 kilómetros por hora, por lo general va a invadir la pista adyacente. ¿Ya? Es decir, en la medida que usted aumenta la velocidad, requiere mayor espacio. Entonces, ese espacio que requiere el vehículo en velocidad, lo vamos a asegurar con un desarrollo mínimo de la curva. ¿Se comprende el concepto antes de continuar con lo teórico? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Profe, por desarrollo mínimo quiere decir a la extensión que tiene la curva, ¿verdad? Exacto, exacto. Ay, ya, perfecto. La longitud Vale, del perímetro que tendría este arco circular, hablándolo un poquito más matemático. Pero tal cual vale, como usted gracias. lo señala, estimado, es ese valor. Entonces, eso lo vamos a tener que verificar solamente cuando el ángulo de deflexión, el ángulo omega, sea menor o igual que 20 grados centesimales. Cuando tenga 20,1, 20,2, 21 grados centesimales, yo no debo verificar desarrollo mínimo, ¿ya? Solamente cuando tenga ángulos de deflexión menor a 20 grados centesimales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, antes que se fijen, por ejemplo, si tengo para la velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora, voy a mantener siempre el valor para mantener una coherencia en la explicación, y tengo un ángulo omega de 9 grados centesimales, el desarrollo mínimo que debe tener la curva son 26 metros. Si fuese un ángulo de 20 grados centesimales, sería 57 metros. Eso es lo que yo debo asegurar en el desarrollo. ¿Qué harían ustedes? Y esto es lo que iba a mostrarles, mejor prefiero preguntarles. ¿Qué harían ustedes si les preguntan por el desarrollo mínimo para un ángulo de deflexión de 14,3 grados centesimales? Interpolar. Eso, eso. Todo lo que ustedes saben a la fecha, aquí se aplica interpolar, extrapolar, ¿ya? Siempre aplicado bajo un criterio matemático y de ingeniería. Entonces, recordar, para diseñar un camino carretera, disculpen, me equivoqué de tecla,
Definir categoría de la ruta, determinar la topografía del área, y con esos dos parámetros cruzados determinamos la velocidad de proyecto. Luego que tengo determinada la velocidad de proyecto, yo puedo obtener la V85 para diseñar las curvas, dependiendo de qué tan largas sean las rectas. La V asterisco todavía no llegamos hasta ahí, pero sí siempre debo considerarla para verificar la visibilidad en las curvas, además de la coordinación con el trazado altimétrico. Ya esos son los parámetros que más o menos estamos viendo. Y eso redunda en calcular longitudes máximas en recta, longitudes mínimas en recta, calcular los radios de las curvas y los peraltes asociados a ellas. Más o menos ese es el modelo de diseño, y cuando tengamos ciertas condiciones de deflexión, además verificar el desarrollo mínimo en las curvas circulares. Esos serían como los pasos a seguir para diseñar un camino o carretera. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? Voy a mostrar un ejercicio. Lo voy a dejar ahora compartido. Un minutito. Lo voy a dejar compartido en el chat por mientras para que ustedes lo puedan descargar. También va a quedar en Reco y va a quedar en el Google Drive. Así que ahí les pido un poquitito de tiempo y de paciencia. Que ya en estos días voy a dejar eso solucionado. El internet no es muy rápido aquí, así que va a demorar un poquito más de lo habitual en cargarse. Mientras carga el archivo, les voy a mostrar el ejercicio. Viene en el directorio que yo les entregué un archivo de AutoCAD, viene un PDF y viene este directorio XREF. Ya vienen tres elementos dentro de lo que yo les acabo de entregar. Ya yo tengo más cosas aquí porque aquí yo lo desarrollo, tengo borradores y otras cosas, pero para ustedes va un poquito más limpio. ¿Terminó de cargar? No, todavía está cargando. Ok. Bueno. Voy a mostrar entonces el archivo zip que estoy subiendo. Va un Word, un AutoCAD, un PDF y ese directorio XRAR. Ahora vamos a ver cómo se ocupa todo aquello. El ejercicio que estoy entregando tiene el formato de la evaluación. Según los parámetros pedagógicos o metodológicos de pedagogía, indican que el docente debe entrenar a los evaluados en el instrumento de evaluación que se va a aplicar. Es decir, el docente debería prepararlos para el tipo de prueba que va a tomar. ¿Ya? Eso es lo que debería aplicarse en cualquier método de enseñanza, en la básica, en la media, en la universidad. ¿Ya? La idea es eso, entrenar en el tipo de evaluación que se va a entregar. Por lo tanto, yo les estoy mostrando el formato con el cual yo les voy a entregar la primera evaluación, en la cual va a venir un recuadro que indica cuál es la evaluación, los objetivos del aprendizaje, algunos datos que van a tener que llenar ustedes como la fecha, los integrantes del equipo, el nombre del equipo. Aquí hay algunos campos que son los que lleno yo, el porcentaje de aprobación, que por lo general es 60%, cuál es el puntaje ideal de la evaluación, el puntaje obtenido y la calificación asociada. Voy a entregar también, bueno, esta es una prueba antigua, si ustedes se fijan, dice usar lápiz de tinta indeleble. Ya hoy por hoy se me quedó eso pegado, hoy por hoy todo va a ser en línea, ya todo por correo electrónico, por la plataforma Reco, etc. Sin perjuicio de ello, mostrarles que las instrucciones son muy específicas. Todo lo que yo voy a indicar en la prueba es muy específico, qué cosa tiene puntaje, qué cosa no, etc. Contestar en los espacios enmarcados. Entre los equipos de trabajo no se puede intercambiar información, es decir, no se puede copiar, pero a pesar de todo yo les indiqué que es bueno que generen esta conversación técnica entre equipos. Ya eso va a implicar que ya, oye, ¿cuál es la velocidad de proyecto que tienes tú?
hoy mi geomorfología es esta, la que yo definí es esta otra, discusión técnica. Pero aún así ustedes siempre van a confiar en su propio criterio más que en el criterio que aplicó otra persona. Eso yo siempre se los recomiendo. Y la idea de esto es entrenarlos en ello. Tienen que tomar decisiones, tienen que jugársela por esa decisión y seguir adelante pensando en que es el mejor diseño que van a entregar. Ya porque cuando estén trabajando va a ser así. Van a tener que en algún instante elegir una alternativa y diseñar la ingeniería de detalle de aquello. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esta cátedra. Todas las respuestas deben justificarse con la adecuada terminología. Estimadas, estimados, lenguaje vial. Aquí, dentro de las cosas que yo voy a evaluar, es el lenguaje vial. Por ejemplo, algo exagerado. Si alguien me dijera que la calle es de cemento y no de hormigón, o por último de concreto, oigan, la calle no es de cemento. Ya, ese tipo de cosas, por favor, mucho cuidado de los conceptos que ustedes escriban en vuestras argumentaciones. Entonces, todas las respuestas justificadas con la adecuada terminología empleada en proyectos viales, enunciando las correspondientes tablas, fórmulas o gráficos del manual de carreteras. Además, deben explicar todos los criterios con los cuales ustedes tomaron decisiones. Al principio de la clase, el día de hoy, alguien me dio una pequeña respuesta, una explicación de por qué tomó una decisión u otra. ¿Ya? Eso que yo indiqué, eso que usted me dijo, lo tiene que escribir, eso es la memoria de proyecto. O sea, el desarrollo de la prueba, lo que realmente ustedes están elaborando, es una memoria de proyecto. Se debe identificar el nombre del equipo en todos los documentos, ya siempre se utiliza esto del pie de página o el encabezado, ya tiene que ir en todas las hojas de vuestros documentos. El llenado de respuestas debe tener el valor de esa respuesta y la unidad de medida, metros, kilómetros, kilómetros por hora, segundos, horas, no sé, lo que diga la normativa. Eso es parte del estudio que ustedes han hecho y también de ver las clases, porque yo en las clases les he ido indicando cuáles son las unidades de medida de los ángulos, de las rectas, de las curvas, los radios, etc. No hay consultas de materia durante la prueba, debe entregar un formato por equipo, y cuando hablo de formato es esto, la carátula, ya donde se coloca la fecha, los integrantes, el nombre del equipo, deben entregármelo junto a la prueba. Bueno, aquí decía entregar un formato por equipo, es que en algún instante, como las pruebas eran en físico, ya él pedía que me entregaran solo uno de todos los cuadernillos que están ahí escribiendo, entregaran solamente uno y ordenadito. Tan ordenado que tenía que venir con el número de página parcial versus el número total. Eso se mantiene. Aquí, como van a entregar un documento elaborado en Word, ustedes pueden numerar el número parcial versus el total. Debe entregarse el desarrollo por escrito de los ejercicios, respuestas solicitadas, 60 minutos. En ese tiempo daba unos plazos bien perentorios, pero era algo muy acotado lo que se hacía, como era el concepto de pruebas sincrónicas. Y esto para mí realmente fue bastante mejor evolucionarlos al concepto de que ustedes me entreguen un proyecto, un diseño, donde salgan dibujando, salgan utilizando planillas, usando el Word, imprimir en PDF. Todo lo que ustedes van a hacer cuando están trabajando, van a hacerlo aquí. Y se entrega un plazo con hora, con minutos, segundos y con fecha, ¿ya? El no entregar en la fecha, el no entregar a la hora implica descuento, se empieza a descontar puntaje de lo que ustedes obtienen, ¿ya? Así que preocúpense que el día de la entrega no se pongan a cargar archivos 5 minutos antes de que se cumpla el plazo de la entrega. Soy un convencido de que los artefactos computacionales, las impresoras, el computador, el grabador de DVD, que ya casi no existen, etcétera, sabe cuando usted está apurado y está asustado, o cuando usted está asustada y apurada. Él lo lee, lo sabe, y se tranca y se pega, no tira tintas, ocurre de todo, ¿ya? Así que mi recomendación es que ya un par de horitas antes empiecen a cargar la información que tengan. No entregue los trabajos después de la hora porque, reitero, tiene descuentos en el puntaje. Ya eso queda explicitado en la pauta de evaluación. Por ejemplo, les voy a mostrar la pauta de evaluación del semestre pasado, de la primera evaluación. De geometría. Eso es evaluación semestre 1. Esta es la pauta de evaluación que yo entrego. Bueno, les voy a mostrar también las indicaciones.
las entregas en formato PDF, los formatos de AutoCAD, Word y Excel que deben entregar, ya el nombre, cómo debe ser la entrega, o sea, es muy específico todo lo que yo les voy a solicitar. La hora de entrega, la fecha, a qué correo, ¿ya? Eso va a ser muy, muy específico. Ah, perdón que iba a mostrar la pauta. Entonces en la pauta tengo la pregunta 1, en la cual yo les voy a indicar cuáles son los dos ítems que voy a evaluar y los conceptos mínimos que deben aplicar para entregar una respuesta relativamente adecuada. ¿Ya? O sea, además yo les estructuro cómo deben desarrollar la prueba. Y aquí está lo administrativo. Tienen que entregar en PDF, entregar los archivos nativos, todo tiene puntaje. Cuando dice binario es cumple o no cumple, entregó o no entregó. Si son varios nativos y le faltó uno, no cumple. ¿Ya? O sea, tiene que estar el 100% de la entrega correcta para obtener esos puntajes. Y aquí llego a lo de la hora. Entrega la hora, son 4 puntos del total de los 36 puntos que tiene la prueba. ¿Ya? Después de la hora se descuenta un punto cada 15 minutos. ¿Ya? Es decir, a los 30 minutos ya se perdió los 4 puntos estos. Y además, bueno, que hay esta instrucción, no la coloqué en esta evaluación, después de no me acuerdo si 4 o 5 horas de la entrega, empieza a descontar un punto de la nota. ¿Ya? O sea, la idea está armado para que ustedes no entreguen tarde. Y el que entrega ya al día siguiente, disculpen que haga así, pero la calificación mínima y el tipo de proyecto que vamos a ir trabajando clase a clase, con mi dirección, etcétera, va a obligarlos a que algo tienen para entregar. Jamás van a estar sin entrega. En la semana antes de la entrega, siempre van a tener algo hecho. ¿Ya? Así que esa es la idea de esta metodología pedagógica. Además de entrenarles en el tipo de evaluación que les voy a tomar. La ruta T981U, este es el enunciado del ejercicio ya el que estamos haciendo, el que se cargó en el... Sí, ya está cargado. Ahí les envié el ejercicio que estoy revisando ahora. Entonces, la ruta T981U es actualmente una vía con clasificación funcional, camino de desarrollo. Esa es la vía hoy, 2021, que posee una capa de rodadura granular, es decir, es un camino de tierra, permitiendo la conexión entre la localidad de Crucero y la ciudad de Entre Lagos. Aquí está el inicio del proyecto, Crucero, ahí voy a acercar un poquito, aquí está la localidad de Crucero, y termina en la ciudad de Entre Lagos. Este es el trazado que estamos analizando. Su inicio, de M0, se encuentra en el empalme de acceso con la ruta regional T933, de clasificación local. Es decir, aquí en el inicio, en el DM0, esta ruta, la T933, es una ruta de clasificación camino local. Y su fin se encuentra en el empalme con la ruta nacional 215CH. Recuerden que cuando son CH, además llevan hasta un paso internacional. O sea, es un camino importante. Esa es la ruta 215. Ese camino rojo oscuro que está ahí, y aquí termina nuestro proyecto. O sea, parte en un camino local y termina en un camino nacional. Que además, esta ruta nacional es una carretera primaria, o sea, partimos aquí en un camino local y terminamos en una carretera primaria. Ya permite la conexión entre esos dos tipos de vías, además de la localidad de Crucero hasta la ciudad de Entre Lagos. La ruta 215CH, que es la carretera primaria, llega hasta el paso internacional Cardenal Zamoré. Dado lo anterior, la ruta permite viajes de mediana y corta distancia. A la fecha, la vía en estudio, la ruta T981U, ha experimentado un incremento en el TMDA, por lo que el Estado de Chile ha decidido realizar un cambio de estándar para ella. Ya, fíjense que ya empieza a definir la situación proyectada. Aquí
se describe la situación existente y ahora comienza a describir la situación proyectada. Bueno, ha experimentado un incremento en el tránsito medio diario anual, por lo que el Estado de Chile ha decidido realizar un cambio de estándar para ella. Se ha proyectado conceptualmente lo siguiente: pavimentar. O sea, lo primero es eliminar la capa de rodadura granular y vamos a pavimentar. Luego, la capacidad de la vía en condiciones ideales son 2.800 vehículos livianos a la hora. El volumen típico de tránsito al año inicial es mayor a 300 vehículos al día y además es bidireccional. Para lo anterior, se decide realizar un estudio de ingeniería vial que permita proyectar el cambio de estándar. Adicionalmente a lo anterior, la vía en estudio, en su situación proyectada, permitirá el paso de todo tipo de vehículos motorizados y también en ella se autoriza el paso de vehículos de tracción animal que cuenten con los dispositivos indicados por ley de tránsito. Se debe considerar la existencia de ciclistas en la vía. Detalle importante: la Gerencia de Ingeniería ha sostenido reuniones técnicas con la Inspección Fiscal del Diseño y ésta ha instruido el cálculo del eje en planta para el tramo mostrado en los planos adjuntos en un plazo máximo de tanto tiempo, que va a ser el tiempo que durará la prueba. Adicionalmente, se indica que la pendiente longitudinal es del orden de 3,99%. Se le solicita como equipo de diseño geométrico calcular el eje en planta para el sector mostrado en los planos adjuntos, para lo cual se requieren los siguientes datos. Es decir, para calcular el eje en planta, necesito que ustedes me entreguen la siguiente respuesta: determinar la categorización funcional proyectada para la vía, determinar la velocidad de proyecto, calcular los parámetros de las curvas circulares de los vértices 40A al 47, dibujar y acotar el perfil tipo correspondiente, calcular zonas despejadas. Y finalmente, dibujar el eje en planta y su correspondiente perfil tipo. Es una prueba bastante extensa en los contenidos que aborda. Aquí está el desarrollo. Voy a mostrar los planos. Ups, me equivoqué de plano. Respecto a la utilización de AutoCAD, bueno, me habían preguntado en la clase anterior o la anterior, respecto a si se puede utilizar otra software de dibujo. La verdad no tengo problema, lo único que tienen que entregarme los formatos que yo les solicité. Sí indicarles que, y así me lo indicó la universidad cuando empezó este tema de la pandemia, el estallido social y todo, de que ustedes iban a tener acceso y tienen acceso a AutoCAD con licencia educacional, que les iban a hacer facilidades de aquello. Y si no lo tuviesen así, también ustedes pueden ingresar al sitio de Autodesk y descargar y descargar la versión educacional de AutoCAD. ¿Ya? O sea, lo pueden hacer. Este es el plano que ustedes van a ver. Son dos láminas, la cual tiene un tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Si ustedes van al espacio modelo de AutoCAD, están los alineamientos rectos dibujados del trazado que vamos a calcular desde el vértice 40A, pasando por el 41, el 43, 44, 45, 46 y 47. Eso es lo que está mostrado aquí tramificado. Algunas cosas importantes. Si ustedes se fijan, el norte en el tramo 1 está en esa dirección, el norte en el tramo 2 en esa,
Norte en tramo 3 está un poquito también cambiado. El norte en el tramo 4 va cambiando. Eso es porque cuando usted tramifica un eje que está en distintas direcciones y lo va a escribir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, obviamente el norte va a ir cambiando dependiendo de la orientación que usted le dé al plano en el espacio papel. Eso es algo que también van a aprender a hacer en esta cátedra, el poder laminar planos y poder generar la impresión. Ya no es algo muy complejo, así que lo vamos a ver en una sesión que voy a dedicar para AutoCAD, ya para la utilización de las herramientas básicas, al menos para el diseño geométrico de caminos y carreteras. Estas son las dos láminas que voy a entregar. Fíjense que viene la fecha, el nombre del equipo, integrantes. Es decir, cuando ustedes me entreguen la prueba, también va a venir con un formato. No se les olvide llenar las viñetas, porque eso implica descuento de puntaje en la evaluación. Tal como mostré en la pauta, hay cosas que se van a ir descontando si es que ustedes no las hacen. Ya, esos son entonces el problema y los planos. Vamos a desarrollar al menos la pregunta número 1, ya con el poquito tiempo que queda. No sé si queda tampoco, pero pasa muy rápido cuando se desarrollan ejercicios. Aquí es cuando ustedes comienzan a elaborar una memoria de proyecto. Voy a mostrar una línea de pensamiento, una forma de estructuración de pensamiento que es la que yo utilizo. Sin perjuicio de ello, lo que está aquí escrito está en consonancia con el método científico. Rescatar datos, analizar datos, desarrollar el problema y elaborar la solución. Ya es más o menos lo que está aquí escrito. Entonces lo que estoy presentando primero es rescate de datos, análisis de los datos y la respuesta. Así está estructurado esta línea de pensamiento. Si usted desarrolla los análisis con otra estructura de pensamiento, hágalo y que tenga la coherencia necesaria y usted me va explicando sus decisiones en una memoria de proyecto escrita por usted. Pero en todo caso no debería variar mucho. A ustedes en física, en mecánica de suelos, en hidráulica, le hicieron laboratorios y tuvieron que entregar informes de laboratorio, que siempre tienen la misma estructura. Rescate de los datos, análisis de los datos, desarrollo del problema y finalmente la respuesta. Ya 3 o 4 pasos debería ser el método científico. Vamos entonces al desarrollo. No te escucho nada, Frank, que estás hablando de la prueba. ¿Perdón? Ah, don Camilo tiene el micrófono abierto. Sí, Gracias. profe, disculpe. No se preocupe, no se preocupe. Lo bueno es que no dijo nada poco adecuado. Ya, el desarrollo. Primero, la categorización de la vía y tramo en análisis. Aquí están rescatados los datos que están descritos en el problema. Lo primero es que se proyecta un camino al cual se le quiere realizar un cambio de estándar, es decir, un mejoramiento. Vamos a ir utilizando los apuntes para que vayan viendo que toda la información que yo les voy a preguntar en las evaluaciones está contenida en los apuntes. Ya, el primer apunte y el segundo apunte los voy a tener abiertos. Vamos entonces al desarrollo. Cambio de estándar. Si ustedes recuerdan en la diapositiva introductoria, les hablé de los tipos de proyectos. Y ya está. Nuevos trazados, recuperaciones de estándar y cambio de estándar, que estaban en esta tabla indicada su equivalencia entre los proyectos viales y lo que dice el Sistema Nacional de Inversiones. Eso es netamente para que ustedes puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Me dice que estoy haciendo un cambio de estándar. Un cambio de estándar puede ser un mejoramiento o una ampliación a doble calzada. ¿Ya? Cuando hago solamente el mejoramiento, el proyecto de camino contempla la pavimentación, rehabilitación del saneamiento, reemplazo de puentes, intersecciones, señalización y seguridad vial. Estoy subiendo la velocidad de proyecto, por lo tanto debo mejorar el sistema de seguridad completo. Cuando tengo una ampliación,
proyecto destinado a construir segundas calzadas. Veamos el contexto. El ejercicio solo me dice que se va a hacer un cambio de estándar y que se va a pavimentar. No me ha hablado de dobles calzadas. ¿Ya? Por lo tanto, ya empieza a indicarme una definición el desarrollo. O sea, solamente sería un mejoramiento, no hay ampliación. Es un cambio de estándar. Voy a aumentar la velocidad del proyecto en base a lo que yo voy a definir. Del punto de vista de tránsito, dice que en condiciones ideales la capacidad de la vía son 2.800 vehículos livianos por hora y que además el volumen típico de tránsito al año inicial es mayor a 300 vehículos al día y bidireccional. Bueno, ahí, primero que todo, esto ya me dice que la vía es bidireccional, no tengo dobles calzadas y además recordar que la capacidad para vías bidireccionales son 2.800 vehículos livianos a la hora. Cuando vimos la parte de, aquí está, niveles de servicio, aquí me indica cuál es la capacidad que tienen las vías bidireccionales y las unidireccionales. Por lo tanto, ya con el dato de que la capacidad en condiciones ideales son 2.800 vehículos livianos a la hora, me indica de inmediato que es camino bidireccional de 2 pistas. Hay caminos bidireccionales de 4 pistas, o más inclusive. Pero en este caso era bidireccional de 2 pistas. El vehículo de diseño, todo tipo de vehículos motorizados y se autoriza el paso de vehículos de tracción animal que cuenten con dispositivos indicados por ley. Eso es lo que está también expresado en explícito aquí en el ejercicio. Donde indica, se autoriza el paso de vehículos de tracción animal que cuenten con dispositivos indicados por ley. Si ustedes ven, hice extractos de lo que dice el enunciado. Finalmente, la pendiente longitudinal es 3,99%, que me indica en el análisis macro, recuerden que esto lo estábamos viendo de arriba, me dice ya, ¿sabes qué? La inclinación del camino en promedio es 3,99%. De hecho, les voy a mostrar esta vía. Mientras esta cosa viaja, nosotros vamos a seguir con la clase. Ya, esos son todos los datos que tengo en el problema. Aparecen un par de cositas más, pero también las pueden colocar. Ahora vamos a hacer el análisis de esos datos. Dado que la clasificación funcional, ahora vamos al apunte 3. La clasificación funcional de las vías está en base al tránsito, aquí está, la tabla 303.3a. Cada una de las clasificaciones de los tipos de vías están detalladas por funcionalidad, conexiones, calidad del servicio y tránsito. Si ustedes se fijan, son los parámetros que aquí coloqué. ¿Ya? Entonces, en base a esa tabla yo empiezo a desmenuzar el análisis de entorno. Por lo tanto, esos datos están aquí en la tabla y aquí yo les indico, cuando yo les entregue el problema de ingeniería para resolver en la evaluación número 1 y número 2, yo voy a sacar datos que son casi explícitos en un 100% de la norma. No les voy a tirar algo para pillarlos o para que queden sin poder responder el ejercicio. Yo quiero que avancen y que aprendan, no tirarles preguntas capciosas para que en la mitad del curso tenga un 3 o un 2. No es la idea. Aquí la idea es que aprendan y además, cuando aprenden, tienen buenas calificaciones. Vamos a analizar la tablita. Entonces me dice que el tránsito, ya, calidad de servicio y tránsito, es lo que estoy analizando. El problema dice que
en el año inicial el TMDA va a ser mayor que 300 vehículos al día. Entonces el tránsito, tengo volúmenes típicos al inicio y al año proyectado. Y si ustedes se fijan, esta es autopista, autorruta y carretera primaria. Fíjense que los tránsitos, primero que todo, en autopistas y autorrutas son unidireccionales y sobre los 10.000 y 8.000 vehículos al día. Cuando aparecen las carreteras primarias o caminos primarios, me dice que el flujo va a ser bidireccional, pero mayor que 3.000 vehículos al día. Sigo avanzando y aquí está lo que estoy buscando. Tránsito bidireccional mayor a 300 vehículos al día. Y eso corresponde a un camino colector. Y además este camino colector, si vamos a la normativa, y ahí con eso ustedes pueden avalar la decisión que están tomando, van a la definición de camino colector, ya que saben más o menos que va por ahí la decisión, y leen lo demás que dice. Son caminos que sirven a tránsitos de mediana y corta distancia, a los que acceden numerosos caminos locales y de desarrollo. Ah, fíjense, camino local y de desarrollo. El ejercicio me dice que la ruta conecta un camino local y una carretera primaria. Es decir, a este camino en estudio accede un camino local. Son caminos que sirven al tránsito de mediana y corta distancias, a los que acceden caminos locales o de desarrollo. Ya en el ejercicio me estaba diciendo que accede a un camino local. El servicio al tránsito de paso y a la propiedad colindante tiene importancia similar. Podrán circular por ellos toda clase de vehículos motorizados. Permitirá el paso de todo tipo de vehículos motorizados y también se autoriza el paso de vehículos de tracción animal. Disculpe. Aquí está. Podrá circular toda clase de vehículos motorizados en zonas densamente pobladas, habilitar pistas auxiliares, no me dice nada el problema respecto a ello, pero sí que circulan toda clase de vehículos motorizados. La sección transversal es normalmente de 2 pistas bidireccionales. Normalmente este tipo de caminos poseerá pavimento superior o dentro del horizonte de proyecto. Será dotado de pavimento. Consecuentemente, la selección de velocidad de proyecto debe ser estudiada detenidamente. Podrán circular por ellos toda clase de vehículos motorizados y vehículos a tracción animal que cuenten con los dispositivos reglamentarios señalados en la ordenanza de tránsito. Según eso, ¿será un camino colector? Ya leyendo todo lo que les expliqué. Justamente, al analizar los datos, es un camino colector. Esa es la respuesta ideal, en base a los datos. Por lo tanto, ya sé, la respuesta es que el camino es colector bidireccional. ¿Se comprende el análisis, estimadas, estimados? Sí, profe. Ya. Eso es lo que ustedes van a Profe, hacer. una Dígame. consulta. ¿Las velocidades de proyecto que aparecen tabuladas están ordenadas en terreno llano, ondulado y montañoso? ¿Por eso aparecen 3? Sí, justamente. Ya Ahí, voy a explicar eso. Tal ya, como profe. Vale. indica, ¿cuál es su nombre, caballero? Fabio Urrea, profe. Don Fabio, mire, justamente tal como usted intuye, y si ve las tablas son bastante intuitivas, ya cuando la empieza a aprender a utilizar, la información aparece sola. Este camino colector, si estamos en un terreno llano, va a tener una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora. En un terreno ondulado, la velocidad de proyecto va a ser 70 y montañoso 60 kilómetros por hora. Entonces, ahí va la respuesta número 2. Gracias por ahí por la pregunta. La velocidad de proyecto. Ya sabemos que el camino es colector, ¿cierto? Bidireccional. Y conozco además que la pendiente longitudinal promedio es 3,99%. Si me voy a la norma en análisis, 3,99% es un terreno del tipo ondulado o llano.
3,99, no, miento, es solo terreno ondulado. 3,99 está entre 3 y 7, pero 3,99 es menor que 4. Si usted lo ve desde el punto de vista matemático, 3,99 es menor que 4, no es 4, ¿ya? Por lo tanto, podría indicar que es estrictamente un terreno ondulado. Por lo tanto, dado que el terreno es ondulado y que además la vía es un camino colector, la velocidad de proyecto es 70 u 80 kilómetros por hora. Fíjense que aquí aparece ondulado medio, ondulado fuerte. ¿Qué pasó ahí? Veamos qué dice la normativa. ¿Eso es por la velocidad 85? No, es porque dado que los intervalos de pendientes longitudinales se traslapan, aquí permite hacer algunas flexibilidades mayores aún. Fíjense que en el camino colector, la velocidad de proyecto se define para terreno llano, a ondulado medio y ondulado fuerte y montañoso. Y cuando vamos a la página anterior, los terrenos definidos son o llanos, ondulados o montañosos. Hay 3 tipos de terreno. Entonces, ¿eso qué me dice? Cuando aparecen ese tipo de imprecisiones, que realmente no son imprecisiones, sino que son netamente flexibilidades que a ustedes les da la norma. ¿Ya? O sea, le permite elegir entre estos 2 valores. Profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Si mi pendiente fuera, por ejemplo, de 5%, estaría dentro del rango de ondulado y montañoso, ¿cierto? Claro. ¿Ahí cómo yo lo distingo? Ahí usted elige. Usted indica la pendiente de 5% y dado que se replica en todo el tramo o en un tramo muy corto del terreno, y usted dice que es ondulado o montañoso. Ahí yo les voy a dejar libertad absoluta. ¿Ya? Esa denominación, cuando usted ya está con el geomensor a su lado, está el mecánico de suelo, el hidrólogo, está todo el equipo trabajando, usted ya hace una definición con el equipo completo, ahí conversan y hacen una definición. Aquí van a trabajar 2 personas, un equipo de 2 personas que están aprendiendo esto, por lo tanto, cuando pase eso del 5%, ondulado montañoso es correcto. Lo que no sería correcto es que me dijeran que es llano. Ya, Eso profe, se sería entiende, incorrecto. gracias. Gracias por la pregunta. Esa es la idea de estas clases, para que ustedes precisen los datos que necesitan para entregar las respuestas. Entonces, al cruzar esos datos de geomorfología y clasificación funcional, obtengo que el camino colector puede estar diseñado para 80 o 70 kilómetros por hora. Cualquiera de las 2 era correcta. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me quedan 10 minutitos de clase, así que, como les señalaba, pasa volando el instante cuando se explica una materia o se hacen cálculos. Quisiera saber si tienen consultas, inquietudes o dudas. ¿Se ha entendido lo que se ha explicado? No sé, algo que quieran plantear. Pareciera que no. Eso me deja relativamente tranquilo. Se entiende todo bien, profe. Ah, excelente. Muchas Se gracias por entiende súper la bien, gracias. confirmación. Ya, entonces, eso es estimulante para mí como docente y también para ustedes, al menos están entendiendo estas primeras partes. Y si ustedes ven lo que expliqué teoría durante 4 clases casi, lo estamos metiendo en un ejercicio y se entiende. ¿Ya? Entonces, todo el semestre va a ser en base a teoría, aplicación práctica, y ya yo creo que la próxima semana nos vamos a meter ya a dibujar y a calcular con planos. Eso por el día de hoy, si es que no hay más consultas o inquietudes, dudas.